Bien, muy buenas tardes a todos, a todas, a nuestra primera clase sincrónica, porque bueno, justo la primera semana nos tocó paro y encima feriado, así que se nos complicó el conocernos un poco. Bueno, yo soy Daniela Mazavega, voy a estar como docente de Química General Inorgánica en este cuatrimestre. Nosotros vamos a tener clases los lunes y viernes de 18 a 20 horas con un encuentro sincrónico. Va a ser por este mismo link todo el cuatrimestre, porque tenemos la posibilidad de las cuentas UNAUR de poder mantener un solo link, así facilitamos las cosas y que no se corta. Entonces podemos tener las 2 horas de corrido sin estar teniendo que conectarnos, desconectarnos, etc. La idea o la modalidad de la materia, por lo que me fue mostrando Introducción a la Química, veremos con Química General Inorgánica si también sirve esa modalidad. Nosotros, yo les voy a ir presentando el tema, ¿sí?, de la clase. La idea es subirles el material teórico, obviamente que la primera semana con el tema del campus, que estén matriculados, etcétera, es un poco más complejo, pero la idea es que ustedes tengan el material con anticipación para que ustedes puedan leerlo. Estas son las diapositivas de forma resumida del material teórico que vamos a trabajar. Los libros, que yo lo que voy a tratar es de decirles qué capítulos corresponden de tanto el Brown como el Chang para que ustedes puedan ver, ver el material escrito, ¿sí? Porque tengan en cuenta que, como toda materia cuatrimestral, nosotros tratamos de hacer un condensado de la información, pero siempre sirve que ustedes vayan al libro y puedan profundizar un poco más. Y así también ustedes interiorizarse un poco con el lenguaje químico, ¿sí? Que eso es una de las mayores dificultades que tienen, de traducir lo que uno entiende en su propio lenguaje a el lenguaje químico y no terminar en el parcial diciendo coso del cosito, ¿sí? Entonces, por eso siempre recomendamos que ir al libro. Y como los libros son grandotes y caros, tenemos a disposición los virtuales, así que ahí tienen la posibilidad. Yo ya se los dejé en el campus, dice bibliografía. Tienen los 2 libros, entonces van a poder verlos en PDF con suma tranquilidad, pero bueno, voy a tratar de hacer el trabajito fino de decirles qué capítulo va para cada unidad. Para el tema de presentes, yo lo que hice más que nada porque sepan entender que este cuatrimestre ustedes, por lo menos anotados, hay que ver que quienes continúan, son 81. Entonces, si yo tomo lista, cada día perdimos 1 hora pasando lista. Entonces, lo que yo hago es que ustedes me escriban nombre y apellido en el chat. Así después yo copio y pego el chat y después me tomo mi trabajo de ir poniéndoles el presente. Así que eso es un doble compromiso. Que yo no se me tiene que pasar ningún nombre y ustedes no se me olviden de poner el nombre en el chat. Porque si no, no hay presente. Después me voy a ir aprendiendo los nombres y va a ser un poco más sencillo, pero hasta ahora es trabajo mutuo. Bien, hasta ahí más que nada modalidad. Tema. Bueno, el formato de las clases, como les decía. La idea es que yo les presento el material teórico en el campus, la bibliografía para que ustedes puedan ir al libro, y en nuestras clases sincrónicas es un repaso más rápido con unas diapositivas como para que podamos ver o puntualizar los temas más importantes o donde hay que hacer foco o donde quizás yo sé este tema puede costar un poco más. Y ustedes, habiendo leído o trabajado con el material, pueden hacer preguntas un poco más puntuales. De esa forma, después nosotros poder aprovechar a hacer ejercicios, ¿sí? Que ustedes puedan venir con dudas, ustedes van a tener su guía, tienen ejercicios adicionales y de necesitar se pueden poner más. Entonces acá podemos hacer los ejercicios y ustedes puedan consultar. Capaz que nos termine quedando, depende de cuánto nos lleve cada tema, capaz que nos quede un día que les doy lo teórico, pueden procesar toda la información y al otro día, ¿sí? Puede ser lunes y después viernes o viernes y después lunes, a la siguiente podemos ver los ejercicios y ya con toda la teoría fresca, ¿sí? ¿Por qué me sirve esto? Porque si no vienen con el material y yo les digo, vamos a hacer ejercicios, difícilmente me vayan a seguir o me siguen 2 y aprovechan 2 de 81.
Entonces, también ahí hay una cuestión de compromiso de su parte para que ustedes puedan sacarle el jugo a estas clases sincrónicas. Entonces, vamos a tener espacio de teoría, espacio de ejercicios, consultas, preguntas, y siempre trato de que la clase, por ejemplo, la del viernes, hacer un pequeño espacio antes de comenzar con consultas de la clase anterior, cosa que haya quedado algo en el tintero, ¿sí? Pero si estamos en la unidad 5, no me pregunten de la unidad 1, porque si no, las voy a contestar, no va a haber problema. Pero para haber llegado a las 5, probablemente si tienen dudas de la 1, 2, 3 y 4 deben estar al horno. Entonces, traten de ir llevándola lo mejor que se pueda, ¿sí? Entiendo también que después les voy a subir al campus una encuesta, que hay muchas circunstancias más allá del estudio. El ideal de los planes universitarios es que ustedes no trabajan, no estudian otra cosa, no tienen hijos, no tienen familiares a cargo y solo se ocupan de respirar. No pasa. Entonces, lo que yo hago siempre es ponerles una encuesta para tener más o menos una idea cómo está el armado del grupo, para tener en cuenta qué actividades pueden llegar a servirles un poco más, ¿sí? Así pueden aprovecharlo y tener en consideración, porque a veces todas se condicen. Trabajan, estudian, tienen familiares a cargo y también respiran, que eso es un golazo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, entonces vamos a tratar de trabajar con eso. Bien, aparte de la encuesta, y acá la pregunta, ¿alguno todavía no pudo entrar al campus? Algunos pudieron entrar hoy. Bien, sí, eso puede pasar que la primera semana es caos y después esta semana ya tenemos acceso. Profe, Sí, yo me cambié de comisión y yo quise entrar, pero no me deja ver su contenido. claro, te figura solamente la pestaña de la comisión anterior. Claro. Bien, bueno, eso fíjate los que se cambiaron de comisión porque por lo que vi a mi mail inicial se me sumaron unos 8 o 9 estudiantes. Así que como tu caso debe haber varios más. Así que Sí, yo le fíjate, mandé el jueves, viernes más o menos, le mandé un mail, un bien, bueno, mensaje. por las dudas refuercen con Sí. los mails para que los puedan matricular lo más rápido posible. Lo que tiene a favor es que el grueso habrá sido la semana pasada. Entonces esta semana ya van a ver las situaciones como más puntuales. ¿Y a Sí, dónde mando? ¿A usted o a creo que dónde? es, creo que es el de Javier de Sistemas. Igual, por las dudas, mándenme el mail. Así yo Sí. le pregunto en coordinación a quién hay que mandarle. Así de última les pongo todos los nombres y apellidos de los que me faltan matricular. En todo caso, Bueno, después, si no, yo les escribo porque a veces te piden o el DNI y eso, entonces cualquier cosa les escribo. y bueno, le mando a usted y le mando todos los datos. Dale, Bueno, gracias, profe. de nada. Creo que había levantado la mano Alejandro. Sí, yo Sí. quería comentar que a mí me sale la pestaña de la profesora Natalia Pesquero, creo que es, pero nunca me inscribí a esa comisión, es raro. La de usted no me sale. Qué raro eso. Sí, igual yo por lo que vi en el campus, particularmente la de pesquero, estaba como con un color particular. No sé si la habrán marcado como pestaña general o algo y por eso la ven, pero cualquier cosa, súmate al mail, así yo mando todos nombres o nombre, apellido y DNI de los que faltan matricular en nuestra aula, sería. Ok. Profe, perdón, le hago una consulta porque me Sí, uní un poquito tarde. sí, Hay algo que no entendí. ¿Los viernes también es sincrónica la clase? O sí. sea, Sí, serían o entendí mal yo. videollamada lunes y viernes. Ah, ok. Listo, de 6 a 8, ¿no? De Los 6 dos a 8. días. Exactamente. Perfecto. Gracias, profe. Nada de nada. Bien. Y después de los que se pudieron conectar, ¿todos recibieron mail o alguno no recibió mail mío?
Sí, yo recibí, profe. Recibí los primeros mails, pero recién pude ver todo en el campus hoy. Hoy. Pero los mails los recibí bien, así que no me preocupé y hoy ya vi todo. Buenísimo. Más que nada porque otro problema que solemos tener es que no sé si es que cuando les toman los datos para inscribirse, ponen un mail y quizás ustedes cambian a otro, pero en el sistema sigue figurando ese con el que se inscribieron. Entonces hay muchos estudiantes que no los podemos contactar porque tenemos solamente esa casilla de mail. Por eso, capaz que a alguno le resultó medio rara la pregunta cuando les mandé si era su casilla de referencia, para yo tener idea de si les estoy mandando o les quedó en spam por los siglos de los siglos. Porque varios cuatrimestres me pasó que no me recibían los mails y era porque no lo tenían más o por alguna razón. Así yo de última actualizo mi Excel y sé los mails de ustedes para poder mandarles las cosas. Profe, en mi caso yo me cambié, igual ya pude verla en el campus, su carpeta, a partir del viernes, pero el mail de usted lo recibí hoy del link de enlace. Bien. Los anteriores no, pero será por eso mismo. Sí, porque a mí me pasan los mails según el SIU. Entonces yo con lo que me mandaron para el comienzo de las clases, mandé, y a los que se me sumaron después, volví a actualizar el Excel y ahí les mandé lo del link. Así que digamos que para todo el grupo final de esta cursada, les tendría que haber llegado este último mail, que es el que tiene el link. Profe, Sí, consulta. ¿Los parciales dijiste presenciales o virtuales? No sé, porque llegué un poquito tarde, perdón. eso faltaba y ahí justo estoy viendo que es la misma pregunta. Desde el cuatrimestre pasado se vio desde coordinación del área que las comisiones virtuales también rinden presencial. Así que... listo, perfecto. Sí, son presenciales. La idea es que tengan 2 parciales con su correspondiente recuperatorio. En ese caso, lo que sucede es que a ustedes les va a tomar el examen algún tutor, tutora, en ese horario. Claro, presenciales conmigo no. Sería con un tutor, tutora, pero el examen lo armo yo. O sea que tengo en cuenta qué temas vimos, cómo los vimos, hasta dónde los vimos. Para los parciales sí van a poder usar su tabla periódica. Obviamente. Mil gracias por decir eso, profe. Sí. Van a poder usar su tabla periódica porque generó conflicto una vuelta que quisimos ver si se podía usar otra. Bueno, no salió bien. Pero bueno, lo que sí, a conciencia que traten de... Me pasaron este dato, quizás les sirve. Si quieren hacerles anotaciones a sus tablas periódicas mientras están estudiando, mientras están cursando, etc., compren una segunda igual. Así va limpita, impoluta al examen, ¿sí? Pero ustedes pueden hacer lo que quieran con su otra tabla periódica, porque sí quizás lo que van a tener en cuenta es visualizar las tablas de ustedes para que no haya machete. Parece una obviedad que tengamos que hablar de machetes en una universidad a estas alturas de la vida, pero en la viña del Señor hay de todo y tenemos que cuidar esas cosas. No, profe, después de todos los residentes que no fue ninguno, creo que no. Entonces, esas consideraciones las vamos a tener igual. Pero el examen sí va a ser en el horario de la cursada. En caso de que ustedes tengan alguna dificultad para asistir, no diría el momento es ahora, solamente ahora, pero sí traten de avisarlo con mucha anticipación para que en todo caso de última ustedes rindan en día y horario de otra cursada de química general por si se les complica por tema trabajo. Sí, ¿se puede hacer eso? Eso te iba a preguntar justamente yo. Si se les complica por una cuestión laboral y eso, necesito que me lo avisen con tiempo. También me lo pueden mandar por mail, así yo ya lo mando a coordinación del área y ellos me dicen qué comisión podría recibirlos, porque también para eso van a pedir el aula. Entonces tienen que tener en cuenta, no es lo mismo que yo mande un estudiante a rendir que le mande 15. Igual es el examen tuyo, por más que ponerle, no sé, yo te digo desde ya, estoy bastante complicado porque tengo 2 niños pequeños, pero el examen va a ser tuyo igualmente, ponerle... En ese caso se va a dificultar un poco más, pero nos solemos poner de acuerdo con los diferentes docentes para el examen que vamos a armar.
Pero en ese caso no, porque ahí ya le agrego una logística diferente al docente que me está haciendo la gamba, digamos. Entonces va a ser ese mismo examen en la comisión que se tome. Ok, perfecto, Bien, gracias. ahí había levantado la mano Marcos. Ah, ok, bien. Micaela. Hola, profe, buenas tardes. No pongo la cámara, primero porque estoy en mi trabajo y segundo, Bien, le quería consultar. Yo tengo horarios rotativos en mi trabajo. bien, Voy a tratar de ese día pedirme el día de estudio, así no hay ningún inconveniente, pero en el caso de que yo no llegue a poder, a mí me avisan los viernes de cada semana cómo va siendo mi semana la semana siguiente. Así que yo no le voy a poder avisar capaz con tanta anticipación si hay algún problema. Igualmente yo voy a tratar de pedir justo ese día el día del examen. bien. Así no hay problema. Pero Bueno, le quería igual, avisar. dado tu caso, yo ya puedo dejar dicho que tengo una estudiante que puede, como no, rendir en mi Ujú. horario, pero sos una. Ok, Entonces bueno, ahí organizamos en base a cómo te den la semana. Eh, a ustedes como les quedó el primer muchas parcial, gracias, si no me profe. acuerdo de mal, es un miércoles y el segundo parcial es un viernes. Entonces para el segundo parcial vamos a estar mejor porque tenemos una semana para cranearlo. Eh, para el primer parcial capaz que vamos a estar un poquito más justos, pero ya se puede avisar con tiempo, eso no te hagas drama. Perdón, profe, ¿miércoles dijo? Ay, dije miércoles, perdón, la costumbre, lunes. Lunes o viernes. El lunes vamos a estar más complicadas. Pero en el caso de que no pueda ser lunes, podrías rendir el miércoles. Me refería a Micaela. Me confundí yo cuando dije miércoles, pues junté las ideas. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Ahí voy con los mensajes por aquí. Esto ya está. Esto ya está. El examen sí es en el horario de la cursada. Tema CUDI, necesito los... Acá hago la aclaración porque también se ha hecho confusiones con tema examen. Vamos a aclarar por las dudas porque los que son de CUDI lo entienden bárbaro, pero los que no se me pueden confundir. Lo que es en la universidad, vamos a hablar, o los que cursan en la Universidad Nacional de Hurlingham, situada en Villa Tesey, le vamos a llamar Comisión Hurlingham, ¿sí? Ahora, hay algunos estudiantes que son de González Catán que cursan las materias presenciales en lo que se llama CUDI, ¿sí? Hago esta aclaración porque he tenido algunos problemas con compañeros que entendieron mal. Entonces, para los que son de González Catán, alias CUDI, mándenme un mail, así sé cuántos tengo de CUDI porque no los tengo desglosados en el SIU, porque tenemos ya armado de antemano para avisar qué cantidad, qué día y qué horario para que ustedes puedan rendir en CUDI. Pero rinden presencial también. Profe, buenas Sí, tardes. Yo curso en CUDI. bien, ¿Sería presencial en CUDI con el mismo parcial que hace usted? exacto. Bárbaro, gracias. Yo mando a CUDI su examen y les Ujú. tomarían ese examen. Pero bueno, a Diego Diego creo que es Calderón. Sí, Diego Calderón. Él siempre lo que nos pide es que les avisemos con anticipación la cantidad de gente para saber si va a estar él o va a estar algún otro docente de allá y para tener en cuenta qué lugar va a necesitar disponer para que ustedes puedan rendir. Así que sí, por las dudas, les pido ya de antemano, así más o menos yo tengo sabido quiénes son de CDT6 y de CDQD. Perfecto, bárbaro, gracias. Ok, Profe, perdón, justo habías levantado la mano, pero recién veo la pregunta de Joana. Esto de no poder usar la tabla periódica fue de cursadas anteriores de química general e inorgánica. Por la pregunta de Joana. No, profe, la semana pasada viste que yo me fui de la comisión 6, digamos, que era presencial. Primera clase de la profe nos dijo que tabla periódica en el examen no, por eso me pone en duda que si con usted hacemos virtual y después tengo que ir presencial, que profe nos toque, que nos diga que sí o que no. Bueno, eso entonces les pido disculpas porque
como yo pasé de introducción a la química a química general, en introducción a la química dejamos tener tabla periódica. Consulto si es algo que ya está organizado entre todos los docentes, por alguna situación que haya pasado cuatrimestres anteriores y no lo sé, y les confirmo. Pero les pregunto pregunto y les aviso. Pero en teoría no debería haber problema con que usen tabla periódica. Ahora después me fijo para no Profe, tengamos problemas. ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ya pasamos a la pregunta de Sabrina. Yo le quería consultar de que ya sé que ya había algún problema que no sabemos qué fue lo que pasó porque nos pasó a varios que nos digan de que no se podía usar la tabla periódica. Nosotros venimos desde la secundaria usando la tabla periódica y es como que nos la saquen. Es más, en introducción a la química se podía también. ¿Hay alguna forma de que nos ayuden, por así decirlo, y nos hagan hacer ejercicios que no estén relacionados a la tabla periódica en el caso de que, no sé, en la siguiente química no nos dejen usar, por ejemplo? Porque ha pasado mucho que los mismos profesores dicen no se puede usar el día del examen, pero los ejercicios que practicamos nos dejan usar la tabla periódica y es como que uno no se termina de desacostumbrar a la tabla periódica, no sé si me explico. Claro, bueno, ahí lo que decía Camila es que en algunas comisiones lo que hacen es les dan los datos que ustedes tendrían que sacar de la tabla periódica. En otros casos lo que se hace es imprimir una tabla periódica más genérica, cosa de que ustedes puedan buscar, pero evitar esto que yo les decía de el famoso machete en la tabla periódica. Yo calculo que apunta a eso. Pero lo consulto para ver cuál fue. La realidad es que ninguna materia, ninguna asignatura de química va a apuntar a que ustedes se aprendan la tabla periódica de memoria. Porque precisamente lo que nosotros les enseñamos en introducción a la química y les van a seguir enseñando en esta materia y en las siguientes, es que la tabla periódica está para que ustedes aprendan a exprimirle la información que está condensada y que lo que nosotros vemos en la teoría, en realidad lo que les da es el sustento de toda la información que está en la tabla periódica y que ustedes puedan entender todo lo que está ahí adentro. Porque uno lo ve todo muy sencillito, pero en realidad hay un montón de información que está ahí y que con el conocimiento químico ustedes pueden sacar un montón de información más. Pero bueno, consulto si hay una situación particular por la cual no se pueda, sí, consulto bien cómo es la situación y yo les confirmo bien. Y en caso de eso, lo que podemos llegar a hacer es practicar ejercicios, cómo usar determinada información sin la tabla periódica, pero que ustedes no sea de 0, de 100 de tabla periódica a 0 en el parcial y que ustedes no puedan hacer una transición, para no agregarle más nervios a la instancia del parcial. Y después, Sabrina. No, yo le quería avisar más o menos de que yo no, por ejemplo, por el tema de viaje, por el tema de trabajo, no me voy a poder presentar en la hora de 6 a 8 al parcial. Ok. Bueno, la realidad es que quizás no retenga a todos los que me dijeron con nombre y apellido, por eso les digo lo de los mails. Así yo ya tengo asentado que está la información y puedo ir pasando toda esa info a un Excel, a un mail para mandarle al coordinador. Así que yo por las dudas se los puse en el campus, pero para los que quizás o no recibieron mi mail o, como se dice, no pudieron entrar al campus todavía, les dejo mi mail en el chat y me mandan ahí quiénes son de CUDI, quienes no podrían rendir en el horario del examen. Sí, si me pueden sumar, así les suma como argumentos. ¿Por qué razón no podrían? Tema distancia, tema laboral, tema familiar, como para que yo ponga eso y me puedan reorganizar días y horarios que ustedes puedan rendir. Lo más probable es que sean los miércoles, porque creo que las demás químicas generales están los miércoles en diferentes horarios. Entonces ahí también, a lo sumo, lo que podemos ir dialogando durante el cuatrimestre hasta que llegue la instancia del primer parcial es qué horario les quedaría mejor. Pero bueno, eso lo vamos hablando más por privado, así no gastamos mucho más tiempo. Profe, perdón, ¿y la fecha para el primer examen ya la tiene? Como para tener idea y ir viendo también.
Sí, ahora hacemos un pasaje rápido por el campus, que ahí ya está el calendario y les muestro las fechas que tienen de ambas cosas. Ok, profe, gracias. Bien. Bueno, pasamos al campus, después vemos otras dudas o consultas que puedan llegar a quedar respecto de lo que fuimos hablando y arrancamos con los temas. A ver si ya se compartió bien la pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. Los que tienen micrófono, agradecería si me dicen si se ve o no se ve el campus. No, profesora. No, profe, no se ve. ¿No se ve? No, no se ve, profe. A ver. A ver. Ahí está, a ver si ahí se ve. Sí, ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, los que todavía no tienen acceso, cuando pueden, a ustedes les tendría que aparecer la comisión 9, Daniela Massa Vega virtual. Acá ustedes van a poder ver la presentación, me presento un poco yo, el link del WhatsApp, los días y horarios de nuestras clases y el link. Un poco lo que les comenté de la dinámica de la clase. Empezar con ejercicios y dudas de la clase anterior. Va a haber un Michi que le gusta meterse muchísimo en las clases. Ahí está. La dinámica de la clase, esto de ejercicios y dudas de la clase anterior. La clase teórica que estuvo cargada en el campus, hacer un repaso más general. Y después, bueno, la clase cargada teórica para que ustedes la puedan ver. Y después la clase virtual sincrónica donde vemos eso. Después, esto es lo de la aclaración, que las evaluaciones van a ser de forma presencial escrita. Todavía no está confirmado las clases de consulta de los estudiantes asistentes, así que cuando estén clases de consulta / tutorías, que están buenas para aprovechar, si necesitan. Quizás uno al principio dice, no, con las clases me alcanza, pero más por lo que hablábamos anteriormente, los que tienen horarios de trabajo, horarios también de diversas circunstancias, si les sirve ponerse un día y un horario extra para poder estudiar, para poder hacer ejercicios, capaz que utilizar esos espacios de clase de consulta están buenos como para también hacerse fuerza a ustedes de que ese día y ese horario lo usan para esta materia. Bien, profundizando en la química, un poco el objetivo de nuestra materia, que es terminar de incorporar las nociones básicas de química, eso que nos presentaron en Introducción a la Química, poder profundizarlo un poco más. Más que nada que vimos ciertas propiedades, vimos la composición y la idea ahora es poder ver las transformaciones, poder ver modelos que superadores de lo que se ve en Introducción a la Química para entender un poco más o que vienen a subsanar algunas limitaciones de los modelos anteriores. Cuentan con 6 unidades que igualmente nosotros como que las vamos a modificar en el orden. En el programa están con un orden, pero lo que vimos con los otros docentes es dar ciertos temas primero para que se entiendan mucho mejor. El programa completo de la materia, ahí tienen la información. A ver si esto... Sí, acá. Así acepto. No. A ver. Y... A ver. Sí, a ver. Sí, no estoy. Ahí está, ahora sí. Así los puedo ver desde acá. Bien. Entonces, el programa completo de la materia, que ahí ustedes lo que van a poder ver son los diferentes temas que vamos a ver. Un poco más profundizados, los objetivos, la idea de lo que nosotros esperamos que ustedes puedan aprender más allá del contenido teórico.
Después les dejé como un esquema breve porque suele ser conflictivo el entender cómo aprobar. Por un lado, entender cuándo se aprueba la cursada y cuándo se aprueba la asignatura. Y después, cómo terminar de aprobar la asignatura porque tienen varias posibilidades. Y que como lo más probable es que ustedes les dicen que todas son promocionables, porque en vías generales lo son, quedan como que si no promocionan no aprobaron. Y eso es un concepto erróneo. Ustedes, por un lado, tienen la aprobación de la cursada, que es aprobar los parciales y asistir un 75% a las clases, salvo circunstancias que se pueden llegar a charlar. Y que para eso tienen 2 instancias de parciales, ¿sí? Que creo que se los está tapando esto. A ver si lo puedo minimizar un toque. Ahí está. Tienen 2 fechas para cada examen parcial, por lo tanto, con que ustedes aprueben en alguna de esas 2 fechas las 2 instancias y que tengan un mínimo de 4 en cada una de esas materias, de cada una de esas parciales, ustedes aprueban la materia. Aprueban la cursada, ¿sí? Y se llama regularización de la asignatura. Ahora, para terminar de aprobar, ¿sí?, esa asignatura, lo que ustedes tienen son 3 vías, ¿sí? Estas son por promoción, que es cuando ustedes tienen una nota mínima de 6 en los parciales y una nota final promedio, ¿sí?, de 7, es decir, las notas mínimas van a ser 6 y 8 o 7 y 7, y de ahí para arriba. En caso de no lograrlo, tienen la instancia de integrador, ¿sí?, que con eso ustedes tienen aprobados los parciales con la nota que sea necesaria, ¿sí?, que es mínimo de 4, y después tienen una instancia de examen integrador que con una nota igual o mayor a 4 aprueban la materia, ¿sí? Entonces, una vez aprobado el integrador, ya está, se terminó nuestra asignatura. Ahora, si desaprueban el integrador porque los conceptos que llevaron ahí no fue suficiente o no se presentan al integrador por alguna circunstancia, van a la tercera forma de aprobar, que es mediante examen final, donde se evalúan todos los contenidos de la asignatura y se aprueba con nota igual o mayor a 4. También está la instancia de examen libre, pero que ahí no tiene mucha injerencia en nuestra cursada, ¿sí? Entonces eso ya es otro tema. Pero para lo que tiene que ver con nuestra cursada son esas 3 posibilidades para que ustedes puedan aprobar la materia. Creo que hay una pregunta. Sí, profe Marcos. Sí. Le hago una preguntita, por ejemplo, si en un parcial yo me saco un 5 y en el otro un 9, ¿promociona la materia? No. Porque necesitarías un 6 en ese primer parcial. O en ese parcial que tenés un 5. Pero lo que probablemente pase es que en el integrador yo te tome más temas del primero, porque en el otro te fue súper bien. Digamos, sí o sí me tengo que sacar 6. Sí o sí 6, sí. Porque en realidad se contempla que en ese 6 ustedes tienen un mínimo de los conceptos que nosotros necesitamos que ustedes entiendan. Entonces de ahí sí, listo. Pero si te llegas al 5, probablemente hay temas que no están del todo logrados y los puedes reforzar en la instancia del integrador. Por eso también es toda una ciencia armarles el examen para que contemple todas esas cosas. Y le quería hacer una consulta. Si en el primer examen tenés un 5, en el segundo un 6 y en el integrador un 4, ¿qué te queda final? Bien. La nota final queda la del integrador, pero la del integrador se promociona con la nota de cursada. Entonces, por ejemplo, vos tenés un 5 y un 6. De promedio, que el redondeo, yo lo que trato de, si redondeo para arriba o para abajo, es más el tema de la participación, etcétera. Ponemos el caso positivo, redondea para arriba, vos tenés una nota de cursada de 6. Te sacaste un 4 en el integrador, promedio 5. Entonces, como nota final de la materia, te queda 5. Ah, ok, genial. Por eso les decimos que a veces, dadas las fechas y la cantidad de materias que a veces ustedes están cursando, no tiene mucho sentido no tiene sentido ir a recuperatorio.
para promocionar, porque si estás ahí cerquita, haces un muy buen integrador, se promociona, se promedia y te termina quedando una muy buena nota por la cursada y el integrador. Y esa nota la promociona el CIU. Sí, la promedia del CIU, sí. Una vez que se suben las notas, la profesora sube las 3 notas, la promociona. ¿Y eso con el correr de los meses va apareciendo? Porque a mí todavía no me apareció del anterior. Qué raro. No, Solo me aparece regularizada. ¿Pero rendiste el integrador? Sí. Es raro, debería ya impactar la nota del Por eso integrador. me pude anotar en esta. Ah, sí, ok. O no sé, después de la última consulta, no sé con quién cursaste. Con Pamela Pesqueira. Tendrías que consultarle a Pame bien qué pasó, pero o si es un tema del sistema, porque puede pasar, nosotros la subimos, pero después no sabemos si ya les impactó o no. Ok, genial. Pero en teoría ya debería estar la nota, pero sí, van a ser como 2 notas, una nota de regularización y una nota final con lo del tema del integrador. Ok, gracias. Sí, yo entiendo lo mismo que dice Ximena, pero por las dudas puede ser o algún problema del sistema o no lo sé, pero por las dudas eso pregúntenles a sus docentes. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, pero igual vamos a reforzar esto porque yo se los cuento esta primera, pero termina el primer parcial y me van a volver a preguntar esto, así que no hay drama. Por eso también les dejé la imagen ahí para que ustedes puedan volver a las dudas. Bien, con respecto al cronograma, sí, ¿alguna pregunta o algo? Le hago una consultita. Yo no entendí. ¿El examen va a ser con los alumnos asistentes o con un profesor? Eso tendría que consultar bien según la disponibilidad que haya en el día y horario de ustedes. Porque encima, al ser día y horario diferente a las otras cursadas, quizás no estén los docentes. Por eso capaz vaya algún estudiante ayudante. Que en realidad tiene el rol de asistentes de segunda, creo que se le llama. Así que no va a haber drama. Gracias, profe. De nada. Bien, con respecto al cronograma, que era lo que nos preguntaban, este es un cronograma estipulado porque también vamos a ir viendo según el tiempo que nos lleve. Ya de partida acá, yo les mentí porque con el tema del paro no lo vimos, así que medio que nos atrasamos un poquito, pero vamos a tratar de ir ganando ritmo para ir cumpliendo. De igual forma, nos quedan varios repasos, entonces ahí tenemos un espacio cómodo para que podamos llegar bien con los temas. Pero en sí, su primer parcial va a ser el 29 de septiembre y el segundo parcial va a ser el 14 de noviembre. Con sus correspondientes recuperatorios, el recuperatorio del primer parcial va a ser el 20 de octubre, así que tienen un tiempo como para poder repasar. El recuperatorio del segundo siempre queda mucho más justo, pero tienen a favor que tienen un repaso y 2 feriados para estudiar, así que ahí van a estar un poquito más tranquilos. Sí, lo que nos va a quedar medio justo para los que recuperan segundo parcial es el integrador, pero cualquier cosa eso lo vamos viendo. Igualmente todo esto que yo les estoy mostrando lo van a tener a disposición porque es ¿cómo se dice? Es el campus. Ustedes lo van a seguir viendo. Estoy viendo el chat. A ver las preguntas. Perfecto. El examen es presencial. Bien, para los que llegaron hace poquito, por favor pónganme nombre y apellido en el chat, que de esa forma yo después les paso el presente. Bien. Después vamos a tener 2 foros. Uno en el que yo les voy a subir avisos, más que nada por que subí material, subí la grabación, algún aviso más puntual que pueda llegar a tener que ver con la asignatura. La idea es subirles los avisos por ahí. Un foro de consultas, más que nada para temas que les hayan quedado pendientes y que quieran trabajarlo desde el campus. Está abierto ese foro de consultas.
Vamos a tener un bloque de clases teóricas. Acá me quedó medio chiquitito. Vamos a ver voy a ver cómo lo diagramo para que se vea un poquito más, pero acá está la bibliografía. Como les decía, están los dos libros, tanto el Chang como el Brown, para que ustedes tengan a disposición. Si entran van a ver que es un PDF. Son dos PDFs. Después tenemos nuestras unidades. Acá ya está subida la unidad 1 y el material extra. Acá van a ir las clases grabadas para que puedan tener a disposición para ver desde el campus. La guía de ejercicios. Acá si llegamos a agregar otros ejercicios adicionales o similares, la idea es que los suba en este sector. Y datos interesantes es donde les suelo poner materiales que puedan llegar a estar buenos, que no necesariamente no van a estar quizás incluidos en los exámenes, pero sí tienen que ver, y que yo creo firmemente que cuanto más relacionamos con cosas de la vida cotidiana o con temas de interés con la asignatura, ayuda más a aprenderlo porque le da, no sé ustedes, pero que salga un poco de la teoría y decís, más para los temas que son densos, es como, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Qué tiene que ver? Y ese tipo de datos es tan bueno porque, bueno, sí, tiene que ver. Entonces, dentro de la encuesta que les voy a pasar, por eso es importante que la puedan llenar cuando se los ponga, es de qué carreras son, para que tratar de buscar temas referidos a eso, así tiene un poco más de sentido, vamos ganando sentido e interés a esta asignatura para las carreras que ustedes están estudiando. Me levantaron la mano, a ver, ahí les digo, Micaela, y después creo que era Lucas. ¿Micaela? Sí, profe, le quería consultar sobre la bibliografía. ¿Eso entra en el parcial o son las guías? ¿La bibliografía? Sí. No, la bibliografía son los libros de donde sale el material teórico que yo les voy subiendo semana a semana, Ok. condensado en PowerPoints. Pero en realidad tiene que ser su lugar donde van a ir a buscar la información que necesitan de unidad tras unidad. Ok. Bueno, gracias, La profe. guía es otra cosa que ahí sí, ahora la abrimos, aunque creo que me la va a descargar. Bueno, ustedes ahí lo van a poder ver. Son la guía de ejercicios para cada unidad, ¿sí? Entonces, cada unidad que nosotros vamos viendo van a tener ejercicios, sean teóricos o prácticos, ¿sí? Y tienen incorporados adicionales, ¿sí? Pero que, ¿cómo se dice? De última, si se necesitaran más ejercicios, buscamos la forma e incorporamos más ejercicios también. Y después creo que era Lucas, la otra persona que había levantado la mano. Bueno, si no. Bien, eso sería el campus. Ah, perfecto, perfecto. Yo para no dejar ninguna duda ahí en el tintero. Bien. De igual forma, todo lo que son dudas de este estilo las van a poder ir haciendo. Yo les pongo este boom de información de cómo va a ser más o menos nuestra cursada, pero en el transcurso lo vamos a ir viendo, lo vamos a charlar. Bien. Y hoy vamos a comenzar con nuestra unidad 1, ¿sí? Y si llegamos a algún ejercicio, si no, completamos el viernes que viene con lo que falte de dudas de teoría y ejercicios. Visto y considerando que era lo que yo les decía, que la primera semana siempre es un lío para que ustedes puedan acceder al material, hoy vemos la diapositiva y les explico el tema para que lo vayamos viendo. Y por eso les decía, capaz que hacemos algún ejercicio de ejemplo, pero la clase que viene, que ya van a tener tiempo para leer, para fijarse, para procesar lo que veamos hoy, ahí recién vamos a ver más ejercicios. Y hasta ustedes también van a tener tiempo para hacer ejercicios y venir con dudas. Sí, Jessica. Sí, profe, yo no, esta materia es la primera vez que la hago, igual yo la sigo a ustedes del año pasado.
La encontré en YouTube y la sigo. Y le veía las clases igual. Pero el año pasado rendí química, introducción a la química. Y configuración electrónica y algunos temas nos sacaron. Yo la hice con Yamira Herrero y nos sacó algunos temas. O sea, esta configuración realmente mucho no la entendemos. Hay temas que se nos sacó. Entonces, por ahí con usted lo vamos a hacer más profunda. Bien, lo que es configuración electrónica, en realidad, capaz que si viste, no sé si los tengo habilitados, porque en su momento, allá 2021, creo, todavía estaba química general sola, que en contenido es la sumatoria de introducción a la química y esta química general y orgánica que tenemos. Entonces en ese momento se da toda configuración electrónica. Los terremotos son el gato moviéndome la mesa, está todo bien. Entonces veíamos configuración electrónica completa. Pero ya cuando dividimos a introducción a la química, estuvimos en la duda, ¿damos configuración electrónica completa? No. Y para varios temas no era necesario más que la configuración electrónica externa para que ustedes aprendieran lo de los electrones de valencia. Pero y con el modelo de Bohr nos alcanzaba. Como nosotros vamos a profundizar en otros modelos de estructura atómica que se acercan un poco más al comportamiento que se ve en lo real, en lo experimental, sí es necesaria la configuración electrónica completa. Entonces, por eso ahora vemos configuración electrónica completa. No, sí, eso lo dijeron, yo la cursé 2 veces y la tercera dije, basta, la tengo que dar. Pero la hice con Alcaín y la hice con Yamira Herrero y las dos también habían sacado, todo lo que está justo en la primera habían sacado porque dice que eso lo íbamos a profundizar con introducción a la con química general. Exacto, sí. Claro, por eso no se profundizó. Como la carga nuclear efectiva y todo eso no se había profundizado, pero lo íbamos a profundizar en la segunda química, que es química general. Perfecto. Entonces, estoy correcto entonces. Sí. Yo carga nuclear efectiva la daba para que se entienda un poco radioatómico, pero como propiedades periódicas se vuelve a ver en esta asignatura, no hay problema si fue uno de los temas que quedaron flojos de introducción a la química. Así que eso despreocúpense que hoy lo volvemos a ver. Gracias, profe. Bien, entonces ahí les comparto pantalla, así vemos la clase de hoy y vemos hasta dónde llegamos. Bien, entonces como les decía, la unidad 1 con la que nosotros vamos a comenzar esta asignatura es configuración electrónica, orbitales atómicos, que si recuerdan, teníamos mucho cuidado en introducción a la química con decir orbitales y le decíamos órbitas porque circulaban en órbitas los electrones, más que nada para no adelantar nombres de otros modelos. Y propiedades periódicas, como les decía, porque en introducción a la química se veía más que nada radioatómico y energía de ionización, un poco de electronegatividad para entender un poco, y ya afinidad lo mencionábamos, pero no profundizábamos mucho. Entonces acá sí va a ser profundizar. Por eso en el campus les decía profundizando en la química. ¿Por qué? Porque introducción a la química buscó cumplir el rol de que verdaderamente ustedes se introduzcan en la química, tengan las bases, para que no sea una piña de química toda una materia, sino que ustedes puedan amigarse o conocerlo un poquito y acá empezar a profundizar diferentes conceptos. Y también en este tipo de asignaturas ustedes van a ir encontrándose con que las ciencias exactas, entre muchas comillas, son cada vez menos exactas, pero que vamos buscándole la vuelta a partir de modelos para, dentro de esa inexactitud, ir poniéndole sus límites. Entonces, para empezar, ustedes, vimos, cuando nos presentaron a la química, los diferentes modelos atómicos, ¿sí? El famoso budín de pan con pasas, ¿sí? Que era una masa amorfa con incrustadas subpartículas.
Así fueron avanzando hasta que llegamos al modelo de Bohr, que es el que ustedes les presentan en Introducción a la Química, o más conocido como el modelo planetario, y la imagen de cabecera para que ustedes sepan que estamos hablando de química, donde el núcleo tiene subpartículas, que son los protones y los neutrones, y que los electrones iban a circular en órbitas, ¿sí?, como los anillos de un planeta. Y que ese modelo sirvió muchísimo y permitió explicar un montón de cosas, principalmente lo que son las configuraciones electrónicas más sencillas, ¿sí?, y los electrones de valencia que servían para explicar estos enlaces, ¿sí?, iónicos, covalentes, que ustedes fueron viendo en Introducción a la Química. Pero ¿qué pasa? Seguramente los que cursaron conmigo se los marcaba, hay que ver con los otros docentes, pero siempre había peros. Y que incluso cuando queríamos hacer los enlaces, Lewis se quedaba corto, teníamos que poner los números o estados de oxidación porque explicaban un poquito más lo que Lewis no. Y uno dice, ¿y por qué quedaba tan limitado? Bueno, y era porque nosotros, cuando vemos el modelo planetario, tenemos órbitas exactas donde deberían estar los electrones y que para nosotros en ese concepto era inamovible. Y otra cuestión que siempre me llama la atención que no me lo pregunten, para que yo les diga, me van a tener que creer, es que si nosotros hablamos que los protones tienen cargas positivas y las negativas, y los electrones tienen cargas negativas, ¿sí?, protones positivas, electrones negativas, ¿por qué no se juntan y estallan? No sé si lo pensaron o se lo preguntaron a algún docente. Digo que era por la cinética de los electrones. Bien, pero que el modelo planetario no explicaba nada. Solo nos Y hay decía algo que en medio. estaban... ¿Cómo? No, que hay algo en medio. Claro, ¿y qué era ese algo en medio? Nunca se los explicábamos. Bien, porque en realidad lo que ocurre es que los electrones no están fijos, ¿sí? Y que no se tiene en cuenta que estas partículas subatómicas tienen ciertas propiedades ondulatorias, porque se mueven, ¿sí?, según esas propiedades. Y una consecuencia importante de esas propiedades ondulatorias es que el electrón no puede estar ubicado en un lugar preciso. Por ejemplo, una de las gráficas que uno hacía para representar el radio atómico o para representar con Lewis eran las típicas rayitas, ¿sí?, de los niveles y dónde estaban los electrones, y que no se movían de ahí. O a lo sumo circulaban alrededor de eso, pero circular, 2D. Y en realidad lo que ocurre es que no están en una posición fija, sino que hablamos de probabilidades. Entonces fíjense que a medida que avanzamos en los modelos atómicos, le agregamos incertezas, pero que esas incertezas nos permiten describir mejor al sistema. Sí, estamos más cerca de la filosofía que de la química en ese aspecto. Entonces, hablamos de probabilidades de encontrar un electrón en una determinada zona. Esa zona se va a llamar orbitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una órbita como el planeta, sino que son porciones donde vamos a poder encontrar o vamos a tener mayor probabilidad de encontrar esos electrones. Ahí este modelo permite explicar esta estabilidad atómica donde no colisionan todas nuestras partículas con y sin carga. Y eso, si esos electrones y esas zonas específicas que pueden ocupar van a estar definidos con estados energéticos cuantizados. Y ahora no nos interesa mucho la definición formal de qué significa, por eso siempre yo les recomiendo ir al libro donde les puede explicar un poco más, para terminar de entender desde la curiosidad. Pero lo que nos sirve a nosotros es que esa probabilidad, esa región donde tenemos más chances de encontrar al electrón, va a tener como coordenadas. Y esas coordenadas se van a llamar los números cuánticos. Estos son 4 números que resultan suficientes, ¿sí?, para poder identificar dónde, ¿sí?, va a estar un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Entonces, esto nos va a servir para todos los átomos en general, siguiendo estas pequeñas, ¿sí?, instrucciones.
Si lo queremos comparar con una metáfora, con una comparación que nos ayude, podríamos decir que es como el número de domicilio del electrón en un átomo. Esto deriva de una ecuación matemática, ¿sí? La ecuación de Schrödinger. Otra vez, no viene al caso que nos sepamos ni la ecuación de Schrödinger, ni la explicación matemática de cómo esa ecuación nos permite explicar esto. Para los que son más curiosos de la matemática, que les gusta mucho más, o de la física, pueden entrar en ese aspecto. Pero a nosotros nos alcanza con decir que tenemos 4 números cuánticos, ¿sí? Que uno nos va a resultar como más conocido, y vamos a decir, ah, bueno, Bohr no estaba tan errado. Pobre Bohr fue base, le dijeron, mira, no está bien, digamos que su modelo falló, pero sirvió como base mucho tiempo y ayudó a este modelo, así que le vamos a decir, lo intentaste. Pero estos 4 números van a ser el número cuántico principal, representado con la letra n, el número cuántico de momento angular, representado con la letra L, el número cuántico o número magnético, que sería el ml, y el número cuántico de spin, que es el ms. Sí, lo sé, otra vez estimados, nos dijeron números, son letras, pero les juro que hay números. En el caso del número cuántico principal, o n, es el que nos va a resultar más conocido, ¿sí? Porque está relacionado con los que nosotros llamábamos niveles y que los reconocíamos según el periodo que tenía nuestro átomo en la tabla periódica, que decíamos era el último nivel alcanzado. Bueno, el número cuántico principal, o n, va a estar relacionado con la distancia promedio que hay del electrón que nosotros estemos analizando al núcleo. Entonces, si yo analizo un electrón que está acá, su n va a ser 1. Si analizo un electrón que está acá, va a ser un n2. Si analizo un electrón que está acá, n va a ser 3. Entonces, a mayor n, mayor distancia, por lo tanto va a ser un orbital más grande. Por ende, va a tomar solamente valores enteros, es decir, n1, n2, n3, n4, y que se condice con los periodos que habíamos hablado anteriormente. Hasta ahí, el número cuántico principal, n, fácil. Entonces, hasta ahí vemos distancia de los orbitales, o tamaño de los orbitales. ¿Sí? Perdón, a mayor n, mayor distancia del núcleo, dijo. Claro, porque por ejemplo, Okay. N1 va del núcleo hasta acá. Ujú. N2 del núcleo hasta acá. Ok. Gracias. De nada. Profe, Sí, ¿esto está siendo grabado? sí, Ah, genial, pues es chino. Después lo veo bien. es un poquito. Lo sé. La parte de los números cuánticos y particularmente la teoría es compleja. Pero cuando lleguemos a la diapositiva, que si alguno la llegó a ver, o los que están recursando, cuando lleguemos a la parte de armarle el domicilio al electrón, les juro que es mucho más fácil. Pero necesitamos la teoría de dónde salen estos números cuánticos. Claro, claro. Ok, gracias. No, de nada. Bien, después el número cuántico de momento angular, o L, lo que nos va a describir es la forma. Entonces, fíjense, N, distancia, L, forma. Que para lo que nosotros vamos a ir viendo ahora, no tiene mucho, no sé si sentido, pero sí quizás no le vamos a sacar tanto jugo como se le saca, por ejemplo, para lo que para lo que es química orgánica. Son de esos conceptos que tienen que guardar en su corazón y en su mente, porque lo van a necesitar más adelante. Pero esta relación con la forma de los orbitales después va a permitir, no solo orgánica, lo vamos a retomar unidad 2 y 4 creo que también. Ahora después reviso cómo los tengo planificado. Pero porque tiene que ver con esta forma de los orbitales, también va a describir un poco los enlaces, ¿sí? Que van a poder generar, porque la forma de los orbitales, como ustedes ven, acá hay ejemplos, ahora les digo por qué esas letras, significa la forma, o sea, por dónde se va a estar moviendo el electrón, ¿sí? Porque dijimos probabilidades de encontrarlo, porque se va a estar moviendo. Entonces, el enlace va a estar definido por esa forma porque va a ser la probabilidad de dónde encontrar ese electrón.
En este es un poco más sencillo porque es esférico. Pero acá es como no voy a poder enlazarme acá arriba si el electrón lo tengo acá. ¿Sí? Tiene que ver un poco más con los enlaces. Pero también este S, P, D y F, ¿sí? Que se ven acá, que son los valores que se le designan a estos orbitales, van a explicar un poco la configuración electrónica que ustedes veían en la tabla periódica y uno decía, ¿por qué tiene letras ahí? ¿Sí? La forma sencilla de hacerlo era en el nivel 1 tiene 2, en el nivel 1 tiene 2 electrones, en el nivel 2 tiene 8 y así sucesivamente. Porque ahora con la información ampliada, no solo va a estar en ese nivel, sino que este S, P, D y F nos van a decir de qué forma se van a estar moviendo y que no se chocan. Y estos valores de L, ¿sí? Van a depender de N. Porque cuanta mayor distancia hay al núcleo, más espacio va a tener para que circulen esos electrones. Entonces, todos los valores posibles van a ser desde 0 hasta n-1, es decir, hasta el nivel que ocupa menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar... Perdón, ¿podés repetir la parte que dijiste que es relativo al n por...? Es relativo al n, ¿sí? Porque a mayor n, que ustedes lo fueron viendo anteriormente en Introducción a la Química, más electrones van a entrar. O vamos a tener más chances de encontrar electrones. Entonces, si se fijan, todos los valores enteros van a ser desde 0 hasta n-1. Por ejemplo, si yo analizo los electrones del nivel 3, los valores posibles de L van a ser 0, 1 y 2. Reténganlo en su corazón. Les juro que después, cuando terminamos de ver los números cuánticos, tiene más sentido. Entonces, el nombre del orbital S va a ser S0, P va a ser el 1, D va a ser el 2, F va a ser el 3, G va a ser el 4 y H va a ser el 5. Entonces, en un nivel 3 vamos a tener presencia de orbitales S, orbitales P y orbitales D. ¿Sí? Tranquilos, no entren en pánico, esto después tiene más sentido y no me tienen que hacer estos dibujitos. Por lo menos a mí. Después en otras materias veremos, en otras asignaturas como química orgánica y ya no puedo poner las manos en el fuego. Bien. Vimos momento angular. Entonces, hasta ahí vimos en el N la distancia, en el L la forma. Ahora, en el número magnético, o ml, va a describir la orientación del orbital en el espacio. ¿Por qué? Porque en el S la orientación era esférica, medio que no nos interesaba. Pero en el plano, ¿sí? En las 3 dimensiones, esas orientaciones son lo que vemos acá. No es lo mismo en el eje X que en el eje Y que en el eje Z. ¿Sí? A eso se refiere con la orientación. Y van a depender o van a ir variando entre menos L y L. Entonces, ahí ampliamos que si L vale 2, ML puede valer menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Otra vez, esta es la teoría. Cuando lo veamos en la práctica se va a entender más. E indica la cantidad de orbitales posibles presentes en un subnivel. Entonces, en el subnivel S, la cantidad de orbitales que va a haber es 1. En el P va a haber 3, en el D va a haber 5 y en el F va a haber 7. Empezamos a ver números que van a tener un poco más de sentido. Y finalmente el número de spin del electrón, que es ms, describe el sentido de giro del electrón como un pequeño imán, donde los posibles sentidos son más un medio y menos un medio. ¿Qué es lo que describe si gira para un lado o para el otro? Ahora, me voy a la tableta para que no entren en pánico.
¿Cómo? ¿Eso es en el spin? Eso es en el spin. Entonces, O sea, determinas si gira, para qué lado gira. sí, exactamente. Y con esto, ahí voy a la tablet, así les muestro un poco más gráfico. Así, ahí vuelvo. Entonces, por ejemplo, que quizás si tuvieron química en algún otro momento, recuerden un poco más estos casilleritos. En el nivel 1, ¿sí? Por lo que vimos en E, vamos a poder tener solo el orbital S. Y nos dijeron que el orbital S va a tener 1. A este 1 se refería, como un cuadradito. Ahora, por el spin, nos dicen que tenemos probabilidades de giro para un lado, giro para el otro. Eso se refiere a los 2 electrones que van a entrar en nuestra casillita, que son para un lado y para el otro. ¿Sí? Que este dibujo probablemente lo hayan visto un poco más, o lo hayan visto en algunos libros, o tengan un poco más de sentido. Entonces ahí usamos toda la información que yo acabo de darles. ¿Sí? Por eso les digo, la teoría es tosca porque vemos letras y números y decís que no tienes nada de sentido con nada. Pero lo que explica con estos números cuánticos es cuántos orbitales va a haber en los niveles y los subniveles. Entonces podríamos decir a grandes rasgos que tenemos el nivel 1, vamos a tener el subnivel S, ¿sí? Con un orbital que tiene 2 electrones. Ahora, si analizamos el nivel 2, puede tener S y P. S tiene un orbital, P tiene 3. Y por el spin entran 2 y acá entran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como lo llené recién, no es arbitrario. Y a esto se le llama, burdamente, pero no sirve, la ley del colectivo. ¿Por qué? Cuando ustedes se suben al colectivo, al tren, al transporte público grande que quieran, ¿a qué asientos se van a sentar? A uno de asientos dobles, ¿eh? ¿Al que ya tiene uno ocupado o a los que están libres? Los dos. Los que están libres. Los que están libres. Está libre. Están libres. Bueno, esa es la ley del colectivo. Los electrones van a hacer lo mismo. Van a buscar, no van a buscar llenar, ¿sí? Prolijito, como uno pensaría. Decís, bueno, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Lo que se va a hacer es ocupar hasta que tiene uno cada uno y después se termina de completar. ¿Sí? Y esta forma de completar, ¿por qué es importante? Porque después nos va a permitir explicar los electrones de valencia y los electrones que están disponibles para los enlaces. ¿Sí? Que había los famosos casos que decían, no, bueno, sí, esto está completo, bla, 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 pero en el orbital D pasan cosas. Y nosotros eran como, no sé qué es un orbital D, no sé por qué no está completo,
Bueno, ahora vamos a entender por qué no está completo y por qué hay ciertos electrones que podemos poner a disposición para los enlaces. ¿Sí? Hasta ahí, yo sé que es un Profe, ¿puede montón de explicar info. otra vez la ley del colectivo? Perdón. Sí, no hay problema. La ley del colectivo que les decía es que los electrones van a buscar ese asiento doble primero y después se van a sentar en los asientos que ya tienen uno ocupado. Entonces, los electrones se van a completar de esta forma, primero, y después se van a llenar de esta forma. Para un orbital completo no nos cambia nada, pero que ahora cuando analicemos el caso del oxígeno, que lo tenemos en la diapositiva, por ejemplo, el oxígeno, ¿qué número atómico tiene el oxígeno? O mejor dicho, no vamos a ir con el oxígeno porque ya lo tenemos en la diapo, vamos a ir con otro. Dato importante, después lo confirmamos si van a poder tener la tabla periódica o no en el examen, pero sí la tienen que tener en todas las clases para que también ustedes vayan aprendiendo a usarla y porque van a tener toda la información ahí y de paso los hago participar. Entonces, vamos por ejemplo con el flúor. El flúor, ¿qué número atómico tiene? 9. Bien. El número atómico, Z, repasamos, porque puede ser que algunos hayan cursado Introducción a la Química el cuatrimestre pasado y otros hace un montón que no cursan. Entonces, vamos a retomar todo. Z, 9. Número atómico, 9. Entonces, teniendo en cuenta que es el número de protones y que nosotros vamos a estar trabajando con el átomo neutro, ¿cuántos electrones tenemos? 9. 9. Perfecto. Si yo quiero armar dónde están ubicados esos electrones, ¿sí? Podríamos decir, sin ver el periodo, con esta información que les dije, me fijo. Bueno, tengo 9 electrones para ubicar. Miro el nivel 1, de menor a mayor energía. Miro el nivel 1. El nivel 1 me dice que solo va a tener un orbital S, que entran 2 electrones. 1, 2. Entonces de ahí ya ubiqué 2. 1, 2. Bueno, completé el nivel 1. Voy al nivel 2. El nivel 2 tiene un orbital S y 3 orbitales P. Ubico. 1, 2. Completé el S. Voy al P. 1, 2, 3. Hasta ahí voy 7. 4, 5. Ahí voy 9. Ubiqué todos los electrones del flúor. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. perdón, ¿me puede repetir, por favor, de vuelta? Porque justo me estaba preguntando algo mi hijo. Perdón. Sí, no hay problema, no hay Después, problema. si no, no pasa nada. Volvemos. No hay problema. Entonces, el nivel 1, vimos que tenemos un orbital S que entran 2 electrones. En el 2, tenemos un orbital S y 3 orbitales P. Entonces, ubicamos 2 electrones en el S. Ya veníamos ubicando 2, así que hasta ahí ubicamos 4 electrones. Nos faltan 5 terminar de ubicar de todos los que tiene el flúor. Entonces ubicamos con la regla del colectivo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí ubiqué los 9 electrones. ¿Sí? Con esto podemos hacer 2 cosas. Así rápidas ahora. Escribir la configuración electrónica completa. Y esto es 1s tiene 2 electrones. 2s tiene 2 electrones. 2p tiene 5 electrones. Y ahí escribimos la configuración electrónica completa. Pero otra cosa que podemos explicar es por qué cuando nosotros
nos fijábamos en el flúor, cuánto le faltaba para completar su estabilidad, ¿sí? Que buscaba el gas noble más cercano, que buscaba la estabilidad electrónica, porque le falta uno acá. ¿Y cuál era cuántos eran los electrones de valencia del flúor? ¿Se acuerdan? 9, ¿no era? Electrones de valencia, ¿eh? 5. 5. 7. Porque eran los que estaban en el último nivel. Por eso Ah, sí. Porque lo sumás. Exactamente. Nuestros electrones de valencia eran 7. Y para completar el octeto, encontrar la estabilidad, parecerse a su gas noble más cercano, le faltaba un electrón. Es el que me falta acá. Cada flecha representa un electrón con su spin diferente. O había que fijarse en el grupo también, te da un indicio. Exactamente. Pero esto lo voy a reforzar porque no va a haber piedad en el parcial. El tema del periodo y del grupo nos sirve como regla memotécnica. ¿Por qué? Porque están ubicados de esa forma en la tabla periódica para que nosotros podamos sacar esa información. Pero en el parcial, nosotros tenemos que justificar con sentido químico, ¿sí? Entonces, no va a servir la justificación de tiene 7 electrones de valencia porque pertenece al grupo 7, ¿sí? O lo mismo con las propiedades periódicas, porque está a la izquierda. No. La tabla periódica está muy bonita y nos ayuda un montón, pero tiene mayor radio atómico por una determinada situación, determinada circunstancia química. No porque está a la derecha o a la izquierda de la tabla periódica, porque si después cambia el modelo de la tabla periódica, está más a la derecha y... Entonces, eso hay que tener cuidado. Igual está bien el dato que dijo el compañero, que nos sirve, por ejemplo, los periodos para averiguar el N. ¿Sí? El periodo va a estar relacionado con el N. Y el grupo va a estar relacionado con la cantidad de electrones que hay en el último nivel, alias electrones de valencia. ¿Sí? Profe, entonces esa es la manera correcta de justificarlo. Después cuando veamos las justificaciones, los ejercicios, ahí voy a reforzar para que tengan cuidado cómo justificar. Pero sí, tengan cuidado de no usar la regla memotécnica de a la izquierda a la derecha. ¿Sí? Sí úsenlo a su favor porque capaz que están en duda de este será, este no será y así. Y la tabla periódica con esa regla memotécnica los ayuda. Profe, ¿los orbitales S y P han estado relacionados al grupo? Los últimos. No, el S y el P están relacionados con el nivel, porque a mayor nivel, mayor cantidad de orbitales. Entonces ahí ustedes van a ir viendo, por ejemplo, en el nivel 1 solo puedes tener un orbital S. En el nivel 2 solo orbital S y P. Eso más que nada, más regla memotécnica de la tabla periódica, ahí sí no van a poder sacar. Tiene que ver más con esto de los números cuánticos que estamos hablando ahora. Pero sí van a ver en la tabla periódica, referido a la configuración electrónica completa, que a ustedes les va a marcar en una sección de su tabla periódica, entre corchetes, el primer gas noble, o sea, el gas noble anterior y la configuración electrónica externa. Entonces, si ustedes tuviesen que reconstruir la configuración electrónica, tienen que ir atrás, tienen que ir mirando el gas noble anterior y con eso van sumándole hasta llegar a la configuración completa. Si quieren después... Profe, ¿dijo a mayor nivel, mayor cantidad de electrones? Sí. Bueno, qué mal. No, es que si ustedes se fijan, en el nivel 1 hay 2 electrones. En el nivel 2 tienen lugar hasta 8. El tema de el nivel, el S y el P, ¿qué era lo que determinaba los últimos niveles del grupo? Es que ahí te estaba contestando, no está relacionado con el grupo, está relacionado con el nivel, porque por eso les decía que a mayor nivel va a haber habilitados diferentes orbitales. ¿Sí? Ok, pero gracias. no
no hay una regla memotécnica dentro de la tabla periódica para que ustedes lo puedan aprender. Claro, sumando el S y el P hay 7. Por eso podemos decir que en su configuración electrónica externa son esos 7 electrones. Configuración electrónica externa va a ser esto. 2S2, 2P5. Va a tener relación con el radio con el tamaño del radio, sí. Porque recordemos que el número cuántico n está relacionado con la distancia. Entonces, a mayor n, mayor radio. Genial, profe. Y de ahí viene, que esto era lo que les decía de los justificativos, a mayor n, mayor radio. ¿Y qué regla memotécnica venía de la tabla periódica? A mayor periodo, mayor radio. ¿Sí? Y que por eso decía que de arriba para abajo, aumenta el radio atómico. Tiene que ver con eso. Claro. Porque en realidad hay más electrones que se están acomodando, entonces va ocupando más espacio y el último electrón, ¿sí? El electrón más externo va a estar más lejos del núcleo a mayor nivel que a menor nivel. No. La configuración electrónica externa, vamos a ver que la tomamos desde el último nivel, salvo casos particulares que los vamos a ver con los orbitales D, que son esos electrones desapareados. Y que donde están mejor representadas las configuraciones electrónicas externas es en la tabla periódica, donde les indican entre corchetes el gas noble anterior y todo lo que le sigue sería la configuración electrónica externa. En este caso del flúor sería entonces el helio, ¿no? Claro, si se fijan, en la tabla periódica les debe aparecer entre corchetes helio 2S2, 2P5. Entonces la configuración electrónica externa es 2S2, 2P5. Que es lo que les había indicado justo acá. Claro, profe, sería entonces la configuración electrónica externa sería los electrones de valencia. Exacto. Era Ok. eso. Profe, a mí no me marca eso, me marca que el helio tiene 1S2 solamente. El neón ya es más grande. Claro, pero vos estás mirando al helio. Mira el flúor. Sí. Ah, sí, sí. Dice, entre corchetes helio, 2S2, 2P5. Lo que está indicando ahí es que su configuración electrónica es como la del helio, más su configuración electrónica externa. Ajá. Porque si te fijas, la configuración electrónica del helio es 1S2. Claro. Lo que te quiere indicar la tabla periódica para no hacer una configuración electrónica larguísima es, como ese anterior, este agregadito. Ah, perfecto. Pero convenientemente nos ayuda porque de esa forma que está escrito, nos da el dato de toda la configuración electrónica externa y toda la configuración electrónica externa y si retomo toda la información anterior, la configuración completa. Claro, tomando los dos. Exacto. Esa sería la manera de saber la configuración electrónica sin la tabla. La que hicimos nosotros sería así en la tabla, esta con la tabla porque vas virando para Claro. arriba. Ok. Bien. Vamos a seguir profundizando en esto, no entren en pánico. Avanzamos un poquito más, sino de última, lo que es parte de propiedades periódicas, que va a ser un poco más de repaso, lo vemos la clase que viene con los ejercicios, pero es un tema que cuesta porque es mucha información que no estamos acostumbrados, porque sin darnos cuenta, acabo de tirarles abajo todo un modelo que vieron en Introducción a la Química. Así que tiene sentido que digan que. Así que, tranqui.
Bien, acá en las diapositivas, resumiendo, que es lo que nosotros hicimos con el ejercicio del flúor, ahí paso, así los veo en la tablet, por si hay alguna duda o algo de eso. Bien, entonces, podemos decir que la configuración electrónica es la manera en que están distribuidos los electrones entre los distintos orbitales atómicos como los distribuimos en el flúor. Entonces, por lo del spin, cada orbital acepta solo 2 electrones y pudimos ver que en el S hay una sola orientación, por eso tenemos una sola cajita, que es el ML0. En el P hay 3 orientaciones, por eso tenemos 3 cajitas, donde entran 6 electrones. En el D hay 5 orientaciones, yo justo elegí un caso sencillo, por eso vimos hasta el P, pero el D tiene 5 orientaciones, o sea, 5 cajas, que a 2 electrones cada una van a entrar 10 electrones, y están definidos por este ML. Y en el F hay 7 orientaciones, por lo tanto entran 14 electrones acordes a estos ML. Entonces, para entender la configuración electrónica como la hicimos, tranquilamente ustedes pueden comentar toda la configuración electrónica completa a partir de esta información. Ahora, cuando me refería a la... Profe, ¿me puedo volver a repetir porque se cortó? Sí, no hay problema. A lo que me refería es que esta diapositiva resume lo que nosotros vimos de forma práctica al ubicar en el flúor los diferentes electrones. Entonces, lo que nos dice es que cada orbital va a aceptar 2 electrones, que eso está relacionado con el número de spin, más un medio menos un medio. Lo que nos dice es que solo hay una orientación para los orbitales S. Orbitales S, recordemos que es el L. Va a tener una sola orientación, va a ser ese cuadradito que vimos y que se representa con el ML0. Después seguimos y el P va a tener 3 orientaciones, que son esas 3 cajas, donde entran 6 electrones. Y así sucesivamente. En el D son 5, en el F son 7, por lo tanto les entran 10 y 14 electrones respectivamente. Son como los asientos disponibles en el colectivo, ¿no? Exactamente. Según cada... está bueno entenderlo así, como los asientos que van quedando disponibles. Exactamente. Entonces esos electrones se van a ir ubicando de menor a mayor energía. Por eso primero se completa el 1, después el 1S, después se completa el 2S, el 2P, y así sucesivamente. Y que después cuando uno quiere armar, esto pensando en la cantidad de electrones totales, pero si yo quisiera analizar un solo electrón, ahí entra lo que yo les decía de el número de domicilio. Dando el N, el L, el ML y el MS, yo puedo decir dónde está ese electrón. Que ahora después hacemos ese ejercicio para que ustedes lo puedan ver. Claro, porque lo ubicaría. Exactamente, lo ubicaría en esa región donde hay mayor probabilidad de que encontremos ese electrón en particular. Claro, porque estamos duplicando los orbitales. Y en cada orbital hay 2, duplicamos el de 3, duplicamos el de 5, el de 7. Entonces ahí vamos a poder ubicarlos. Exacto. Perfecto. Ahora, cuando yo les decía esto de según la cantidad de energía, lo que se fue viendo en estos números cuánticos es el número de nivel, estos orbitales, cuántos electrones entraban, etc. Pero que también vieron que, más allá de que uno, en el orden que uno esperaría, es después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Vieron que energéticamente los orbitales D son de mayor energía. Entonces, a veces se llenan antes los orbitales S del nivel siguiente que los orbitales D del anterior. Entonces de ahí surgió lo que es la regla de las diagonales o principio de Pauling, en el que se completan los electrones según estas líneas.
Entonces se completa primero el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta ahí venimos prolijito, 3p6, 4s2, 3 de 10. ¿Por qué? Porque por una cuestión energética se va a completar primero el 4s2 y después se va a completar el 3 de 10. Eso lo vieron de forma experimental y por eso surgió este diagrama de las diagonales. En la tabla periódica está ordenado de esa forma. En algunas tablas incluso tienen el diagrama de Linus Pauling atrás, donde se explica eso. Así que también no entren en pánico porque eso se va viendo, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que el orbital D y el orbital F tienen mayor energía, entonces ahí cambia un poco el orden. También es algo, no está bueno aprenderlo de esa forma, pero es súper memorizable porque ustedes hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y después trazan diagonales. Y así pueden armar la configuración electrónica tranquilamente. ¿Sí? Pero bueno, acá explica este diagrama de energía cuáles implican mayor y cuál es menor energía y por ende los electrones se van a ir acomodando según eso. Bueno, acá como hago la configuración electrónica de un elemento, les dejo el ejemplo del oxígeno. Nosotros ya hicimos el del flúor. En el caso del oxígeno le quedan 2 electrones. ¿Sí? Acá le faltan 2, por eso al oxígeno siempre le buscaba 2 electrones para completar el octeto. Entonces fíjense cómo también vamos terminando de justificar cosas que habíamos visto anteriormente. Acá, como les había explicado, número cuántico principal, número cuántico del momento angular y la cantidad de electrones que hay en el orbital. Seguimos, para distribuirlos, seguimos esta regla de los diagonales. Justo nosotros elegimos ejercicios o ejemplos sencillos. En la guía tienen de los sencillos y después de los más complejos para que vayan practicando. Tienen igualmente las resoluciones también para que puedan comparar. Pero vamos a reglas generales, ¿sí? Para poder determinar lo que podríamos decir el máximo número de electrones que admiten los distintos subniveles y orbitales por un valor dado de n. Acá nos ponemos más numérico, ¿sí? No se enrosquen porque fíjense que cuando las aplicamos es más sencillo de lo que parece. Pero lo que nos dice es que cada capa o cada nivel de número cuántico principal n contiene n subniveles. Entonces, ¿qué quiere decir? En el nivel 1 tengo un solo subnivel. En el nivel 2 tengo 2 subniveles. Y así sucesivamente. Entonces, esos subniveles serán el S en el nivel 1 y el S y el P en el nivel 2. Fíjense que cuando nosotros después lo vemos en la práctica, tienen más sentido. Pero cuando uno lo lee dice NL2 subnivel, ¿qué? Pero por eso les digo que cuando uno después ya lo aplica, se hace más sencillo. Entonces acá pone el ejemplo. Si n es igual a 2, tenemos 2 subniveles porque tiene 2 valores de L. De números cuánticos de momento angular 0, orbital S, y 1, orbital P. Después, otra de las reglas es que cada subnivel de número cuántico L va a contener 2L más 1 en orientaciones posibles. Entonces, si L es 1, hay 3 orbitales P. Ahí justificamos por qué tenemos un cuadradito en S, 3 cuadraditos en P. En el 3, o regla 3, cada orbital admite un máximo de 2 electrones por lo de los spin. Por lo tanto, el máximo número de electrones es simplemente el doble del número de orbitales empleados. Entonces, la cantidad de electrones que vamos a tener por cada nivel va a ser el doble de la cantidad de orbitales que tenemos. Fíjense que en el S teníamos 1, en el P teníamos 3, entonces en el nivel 2 tenemos 4 orbitales, 8 electrones. Y si se fijan en la tabla periódica, en lo que es distribución de electrones por niveles, van a ver que dice, en el nivel 1 tiene hasta 2, en el nivel 2 tiene hasta 8, en el nivel 3 tiene hasta 18. ¿Sí? Van a ver que eso se correlaciona. Y cuarta regla, de acuerdo con la fórmula 2n al cuadrado, es fácil calcular el máximo número de electrones que puede tener un átomo en el nivel principal n.
tiene que ver con eso. Por eso ustedes podrían calcular si mi átomo tiene 3 niveles, o sea, está en el periodo 4, yo hago 2 por 4 al cuadrado y puedo sacar la cantidad de electrones máximos que van a tener esos orbitales. Configuraciones electrónicas y las propiedades de los electrones en los átomos. Recordemos que cuando ustedes veían estructura atómica, hablaban de las propiedades químicas y las propiedades físicas. Bueno, y cómo veíamos qué propiedades determinaban los protones, los neutrones y los electrones. Bueno, las propiedades que determinan los electrones en los átomos respecto a cómo se acomodan o se configuran electrónicamente, podemos decir que no puede haber dos electrones en el mismo átomo con los mismos 4 números cuánticos. Podríamos decir que los electrones no pueden tener el mismo DNI o el mismo domicilio. Por eso, por el mismo principio de exclusión de Pauli. Cada orbital puede alojar un máximo de 2 electrones, lo que vimos, los cuales deben tener espines opuestos o diferentes números cuánticos de espín electrónico. Esto que ya vimos, la flechita para arriba, la flechita para abajo. La configuración electrónica más estable en un subnivel va a ser aquella que tiene el número mayor de espines paralelos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir espines paralelos? Que esté completo el cuadrado. Entonces ahí vinculamos con la estabilidad que buscábamos en los enlaces, que la configuración electrónica más estable va a ser cuando tengamos los espines paralelos o apareados, se le dice. ¿Sí? Entonces, la regla de Ohm lo que nos va a permitir es explicar por qué nuestros átomos se enlazan de diferentes formas para buscar esta estabilidad. Y después los átomos, vamos a hablar de paramagnéticos o diamagnéticos, tienen que ver con las propiedades magnéticas de algunos elementos. Los paramagnéticos son aquellos en los que uno o más electrones están no apareados, es decir, que hay varios cuadraditos con una sola flechita. Y los átomos diamagnéticos son aquellos en los que todos los espines electrónicos están apareados, es decir, que tienen completo el cuadradito. Profe, ¿lo puede volver a repetir? ¿Cuál de todas? Desde diamagnético dijo, ¿cómo fue que dijo? Paramagnéticos y diamagnéticos, sí. Los átomos paramagnéticos van a ser los que tienen uno o más electrones que están no apareados. Quiere decir que son esos cuadraditos que veíamos de los orbitales, hablando propiamente dicho, los orbitales tienen un solo electrón. Entonces podemos decir que están desapareados o no apareados. No están en pareja. Y los átomos diamagnéticos van a ser aquellos en los que todos los espines electrónicos están apareados. Es decir, que todos los orbitales tienen par. No quiere decir que estén todos los cuadrados completos. A ver, sí. Me voy a la tablet, así eso lo vemos mejor. Y en ese caso, ¿cuál tiene más electrones, digamos? ¿Cómo más electrones? Claro, cuando hablamos de desapareados. Bueno, igual entiendo tu pregunta, pero la vamos a cambiar porque no es del todo correcta. Ahí te digo. Profe, ¿los diamagnéticos son los que están mayormente apareados entonces? Mayormente no. O sí o sí. Se dividen apareados y desapareados. El tema es, por ejemplo, el flúor, que vimos el ejemplo, sería paramagnético. Porque tenía en el nivel 2 este desapareado. ¿Sí? Y tenía 9 electrones. Ahora. El calcio que tiene 20 electrones
¿sí? Está en el máximo nivel alcanzado es el nivel 4, así que tiene S, P, y tiene S, P y... Sí, tiene CP. Sí, tiene esta. Profe, le hago una consulta porque creo que ahí entendí algo. Para vos saber, en el nivel 4 que está, lo que haces es sumarle, digamos, 2, 4, 6, 10, ¿así? 2, 6, 10, Exacto. que sería 18, y ahí vas al nivel 4, que le agregas, digamos, los 14 que le vas a restar, obviamente, los que irían 2 nada más en ese caso, ahora, por ejemplo. Claro. En el Porque no 4, entendía cómo haces para no usar digamos, las reglas de las diagonales, sí. 1S2, o sea, como que yo lo hago de esa manera, 1S2, 2S2, y no hacerlo así a niveles como lo haces vos. Ahí va. Pero bueno, ahí lo voy entendiendo. Bien. Sí. Igual ahí termino la idea, así termino de explicarles, pero va por ahí por lo que vos decías. Entonces, estos 20 electrones son, en el S, 2 electrones. En el 2 tenemos el S y el P. O sea que acá 2 electrones. Acá son 8 electrones, vamos 10. En el 3 va a ser S, P, tendríamos el D, pero energéticamente se completa primero el 4S. ¿Sí? Entonces me queda lo que ustedes ven, 2, 8, 8, 2, que son los 20 electrones. Y este sería diamagnético. Aunque tenga casilleros no completos, ¿sí? Todos están apareados. Entonces, paramagnético va a ser cuando los electrones están desapareados y diamagnético cuando están todos apareados. ¿Sí? Puede pasar, o sea, sí, con el tema de la ley del colectivo que decimos nosotros, no van a poder, pueden quedar desapareados 3, 2 o 1 electrón, ¿sí? Por el tema de cuántos les vamos agregando. Por ejemplo, el oxígeno quedan 2 electrones desapareados, como vimos. Pero puede haber casos como estos en los que capaz que hay algunos que, por como vamos haciendo, quedan vacíos, pero energéticamente está completo. Pero no necesariamente, que era lo que pensé que apuntaba a la pregunta de Joana, es que no necesariamente el que tenga más electrones va a ser diamagnético, sino que es si están apareados o no. Pero tampoco sería que si tiene la configuración electrónica externa de un gas noble, o sea, si estamos hablando de átomos de gas noble, son los únicos diamagnéticos, porque tiene que ver esto con la forma en la que se van llenando los niveles de energía, lo que hace que los orbitales estén completos o no. Al revés. Todos los gases nobles son diamagnéticos, pero no todos los elementos, no todos los átomos diamagnéticos son gases nobles. Perfecto. Porque, por ejemplo, el calcio es diamagnético, pero no es un gas noble. Porque el nivel 4 tendría espacio para P, para D y para F. Y después había otra compañera que había preguntado, ¿puede ser? ¿O que quería preguntar? Bueno, tranqui, igualmente quedó grabado. Lo importante sería que no se me esté cortando a mí, porque ahí sí va a quedar medio cortada la grabación, pero si es el de ustedes, tienen la grabación. Si no hay ninguna, me pareció... Una consulta.
el nivel 3, ¿la D entra o eso era del nivel 4? No, el nivel 3 tiene hasta el D, pero por el tema por el diagrama de Pauling o regla de las diagonales, se completa primero el 4S y después se completa el 3D. Ah, ok. Pero el 3 tiene posibilidad del D. Ok, entonces por eso queda Vacío. sin marcar, vacío. Exacto. No. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Sería la configuración, porque el D queda vacío. O sea, Profe. siempre se llenan las S, luego los D y luego los D. Sí, lo dejo anotado. Perdón, ¿qué preguntabas? Quería preguntar, ¿por casualidad va a dejar ejercicios de esto o hay en el campus ejercicios de esto? Porque por lo menos a mí me costó un poco. Yo cursé Introducción a la Química en el 2023. Sí, En el segundo cuatrimestre. ya está la guía subida. Lo que yo les puedo decir es que qué ejercicios ya pueden hacer con lo que vimos hasta hoy. En mi caso yo voy a practicar este que estaba en la pantalla para ver si puedo ir agarrándole un poquito más la mano. Olvídate que sí. Sí, porque después ya repasamos la teoría atómica de Bohr para poder ir a las configuraciones electrónicas, así que a las propiedades periódicas, así que con eso ya pasamos a propiedades, así que el viernes hacemos ejercicios sobre esto que vimos y vemos propiedades periódicas el viernes. De la guía, ahí ya les digo. Acá. Igual la compañera que habló en el grupo, ya enviaron la guía descargada. No vi perdón, no estoy con el celular. Ahí les digo, en la guía de la unidad 1, ustedes ya podrían hacer el ejercicio 1. Profe, del 1 es A y B. Del B es lo que yo le preguntaba sobre los electrones desapareados. Sí, y en realidad en este caso lo que te hacen comparar es el azufre neutro, el azufre que perdió un electrón y el azufre que ganó un electrón. Y vos tenés que fijarte cuál tiene más electrones desapareados. Lo que tiene de bueno es que vos vas a estar comparando el mismo átomo y agregando y sacando electrones. Entonces ahí vas a poder compararlo de forma más sencilla que armar toda una configuración electrónica de 3 elementos diferentes. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano para preguntar? No, profe, fue sin querer. No hay problema. Que vuelvo acá, así los veo. Y ahí les comparto la pantalla de la guía, así lo pueden ver. El link del grupo está en el campus y si no, bueno, se van. Creo que te tengo que agregar yo. Igual de última ahí te copio. Acá, la guía. Entonces, el ejercicio 1, A y B se podría hacer. El 2 todavía no, porque tiene que ver con propiedades periódicas. 3 es propiedades periódicas. El 6 podrían hacerlo para los ítems A, B y D. La parte del C no, porque si no vieron bien carga nuclear efectiva en Introducción a la Química, se va a complicar, si no pueden ir adelantando con eso. Y después... Perdón, la del 6 dijo A, B y C. A, B y D, porque el D es carga nuclear efectiva. Si no vieron muy bien carga nuclear efectiva en Introducción a la Química, se va a complicar. Si no, igualmente lo vamos a repasar la clase que viene.
Es lo del Z efectivo y todo eso que vimos con vos, ¿no? Exactamente, ese Sí. mismo. Y después de los adicionales, ustedes pueden hacer ejercicios A, B, C, D, E. Sí, de la A a la E pueden hacer de los ejercicios adicionales. Profe, uno de A y B, ¿no? ¿Cómo? Del punto 1, dijo A y B, ¿no? Del punto 1 A y B. Ok. Y del punto, sí, solo el 1 A y B podríamos hacer con lo que vimos de configuración electrónica. Y el Bien. punto 6 dijo, profe. ¿Cómo? Y el punto 6. Y el A, punto B y 6. D. A, B y D. Bien. Bueno, queda a disposición las dos diapositivas porque en la diapositiva que les puse como extra está más explicada la parte de propiedades periódicas. Seguramente lo edite para que tengamos todo junto, pero después de última, si cambio las diapositivas, las vuelvo a subir. Bueno, tienen estos ejercicios para hacer. Pueden ir leyendo lo teórico de propiedades periódicas para ir viendo. Si se animan a hacer ejercicios y ya los preguntan en la clase que viene, bienvenido sea. Bueno, nos estamos viendo el viernes. Ahora yo dejo editando la grabación y en el mejor de los casos ya para mañana o el miércoles ya la tenemos. Y bueno, cualquier duda o consulta me escriben por el mail, se escribe por el grupito de WhatsApp. Sí les dejé ahí más aclarado por experiencias de cuatrimestres anteriores para tener cuidado con el grupo de WhatsApp. Y bueno, los que me tienen que mandar mails de un montón de cosas, de QDI, de fechas, etcétera, escríbanme, así lo vamos solucionando de a poco. Gracias, profe. Chao, hasta luego.